Geshe-la dice que si tenéis preguntas, que por favor lo hagáis. Un texto que recomienda para el rico. Debjörve, Lorik Janjala. Debjörve. Fíjate este, pero es en tibetano. Tibetano. 네, 직다다. 이 수도가. 이나 뒤도가. Vale. Sí. Estudio de la mente. Geshe Tashi Serim. Estudio de la mente, psicología de vista. Y hay otro también de Lati Rinpoche. Que es de Lorín. Está en castellano. Sí. Lati Rinpoche. Quiero preguntar aquello del empoderamiento. Vale, claro que sí. Claro, cualquier pregunta. Estamos aquí nosotros. Sí, claro que sí. Ya me dirás cuáles son. Si es que lo que dices ahora, volvemos a decir. El empoderamiento. ¿Sí? ¿Me pregunto? Sí, sí. Aquí me preguntan qué es la condición de empoderamiento. Ditio chigures. Tagien carrera esa. Care. Tagien. 다기. Tagien tan. Digien nierva. Migien tagien nierva. 알레. Tani carrera esa. 매년다 다게서 있어. 원보라 차. 됐다. 매년세대 유피기 매시디 원보라면 원보디 매기지. 원보디 매기지. O sea, aquí hay dos condiciones, ¿vale? La condición observada y la condición de empoderamiento. La condición observada es cuando la mente del ojo ve un objeto. Entonces, el objeto será la condición observada. 유피기 매시디 유들라 유피 원보디 매시게 원보디 토나 원보디 매기지. 원보 나라 원보 매시 뭐지? 원보 매시 원보지로 미워디 다니리. Mikwang, Mikshamare. 미워. Mikwang. Entonces, o sea, el objeto que vemos fuera, por ejemplo, es azul. Entonces, la conciencia del ojo ve el color azul. Entonces, este color azul será la condición observada. Y el azul que aparece en nuestra mente, debido a que lo hemos mirado con la conciencia del ojo, lo que es el ojo en sí será la condición de empoderamiento. O sea, que es el órgano del ojo que es la condición de empoderamiento, no la conciencia. Nikshe marwa, miwang yarwa. 제가 이게 원보디다 미원이가 매식이 딱지 매식이 매기리 미원디 매식이 다게리 딘니가 매식이야 줄이 줄 Q-de. 줄라 때문에 매식이 봐. Q-dante. 교단 제부. Estas dos, o sea, lo que es el objeto, que es el azul, y el ojo, que está viendo el azul, estos dos serán causas. O sea, es la condición observada, la condición de empoderamiento, y serán las causas. El objeto azul y el órgano son las causas. 어디 딱 지구래. 매실 자는 안에 나시 제시 참말 지구래. 이랬다. Inemikshe kareredene. 매시스 시바래. Shepadi. 시바디 Shepadi di tagien marva. 다게 말해. 이거 매시디 건 제부. Y lo mismo, o sea, lo que es el resultado es la conciencia del ojo. Y esto pasa con todos los 5. 매시 기발라 다기 기 매기 원보당 미원인불라 때네 매시 기거 Es como que
para que haya un resultado, o sea, el resultado es la conciencia del ojo y la causa, o sea, para que haya la conciencia del ojo ha tenido que haber primero el órgano del ojo más el objeto, si no, no podría haber surgido la conciencia. Y todas las otras conciencias también tienen estas dos condiciones. Por eso se llama la condición y luego el resultado. La condición que es causa más el resultado, que son las conciencias. Entonces todas son iguales. O sea, el agregado. Sí, ahora no entiendo. Es que no entendía nada. ¿Se puede explicar un poquito la diferencia entre agregados contaminados y los no contaminados? Pumpunga yorba, pumpo sachidan, pumpo same. Di che barcariore di capo windows. Ah, di kaya, saja same sede. Ta, deris. La labo shabalina. Tina pumbu. De la ne. Manzo pumbu di pumunga de ale tambu saja res. La la raba shojire. Manzo pumbu di saja res. Para explicarlo de forma fácil, nuestros agregados son contaminados. Es fácil, ¿verdad? Entonces, nuestros agregados son contaminados. ¿Y cuál es la razón? ¿Por qué? Las emociones aflictivas y el karma. No dan ley para. Entonces sí, es eso. O sea, es debido a las emociones aflictivas y al karma que surgen estos agregados contaminados. Samil pumbu kovayares. Ta saja samil lorwa. Ta lalado. Ta samil pumbu sedi kovares. Lona. Ta 전주 simba phaba. 전주 simba phaba. 그 tonam pumbu, konangi pumbu, milona pumbu sama samel. Entonces, ¿dónde están los agregados no contaminados? Están en el área, el que ha realizado el camino de la visión, meditación y el no más aprendizaje. Están allí. ¿Y por qué no están contaminados? La razón del por qué nosotros tenemos los agregados contaminados es porque tenemos emociones aflictivas y karma. Y entonces, ¿por qué un área no los tiene contaminados? Porque lo saben. Le daño mungo mares. No, cheda, ta le daño yo mares, le nele divares, ni nechiris, de tunde desa mares. Sí, esta es la razón. No hay otra. Tunde tele ha garsna, tunde tele konjo tibi pumbudi sameres, tunde garsna, le daño yo se mares. 돈이 무슨도 싫어. 돈만이 무슨도 싫어. 다 전주 세니 부딜라. 때네 아니 삼이 풍부차. Vale, entonces no se va a decir que no tiene emociones aflictivas ni karma. Es debido a que tiene la sabiduría que ha realizado la vacuidad más el bodhicitta. 어디가 된담 생기 시거래. 된담 생기라 때네 아니 풍부디 삼이 풍부차거래. Dondam sangye. 된담 생기 Senkie. 생기. Ale dondam senkie. 된담 생기. Y es debido a la generación de la mente última, que entonces tiene... ¿Senkie, Karen, la tiene? 된담 생기 떡기. 된담 생기 떡기. 아니 삼이 풍부디 차거래.
Sí, es debido a que ha realizado la generación de la mente última que tiene estos agregados no contaminados. ¿Pero a qué te refieres con mente última? Sí, Senki es generación de la mente. Entonces, ¿cómo? La mente última. Sí. Senki dan Senki kunsop yorme. Dendam Senki sedi Toni Musu Tobi Shiro de la Dendam Senki Sita. Senki ni yoreba. Yoreba. Hay dos tipos de generación de la mente, una que es la convencional y la otra que es la última. La última es la que ha realizado la vacuidad. ¿Vale? Janju Simba Paba, Honamba Jigi, Toni Musu Tobi Shiro de la Dendam Senki Silagore. Lobre. Entonces, la sabiduría que ha realizado la vacuidad se le llama automáticamente generación de la mente última. Oh, Dendam Senki la Tene, Pumbuti, Samingi, Pumbuchapa. Y es debido a esta generación de la mente última que automáticamente los agregados no son contaminados. Janju Simba Paba Toji, Pabe Jigi, Pumbutu, Laba Che, Gamba Chaba in Y es por eso que cuando un Arya Bodhisattva, cuando ya uno está en este estado, un Arya Bodhisattva, se pueden cortar manos, pies, lo que sea, que no sienten dolor. En ningún momento experimentan dolor. Un ser ordinario que está en el camino de la acumulación y el camino de la preparación experimenta dolor cuando se corta. Y es debido a que tiene emociones aflictivas y karma. Un ser ordinario surge debido a al karma y a las emociones aflictivas. Entonces las emociones aflictivas, es como que se deja llevar automáticamente por las emociones aflictivas y por el karma. Y en cambio un Arya Bodhisattva ya no hablamos, o sea, ya no se deja llevar por emociones afectivas o karma. Ni se dice eso. Él está liberado totalmente. Ellos han ya erradicado las emociones aflictivas y el karma. Nyenla. Y por eso cualquier cosa lo hacen por el beneficio de los demás. Aun que ellos han podido dejar lo que es el deseo, no lo han dejado por completo para poder ayudar a los seres. Entonces esta es la diferencia entre los agregados contaminados y los no contaminados. Una pregunta.
Los agregados no contaminados surgen por la transformación de los contaminados o es otro cuerpo. De sakchedan sang me yorwa sakche yedu de kandes kyurgire sakche kyurne sakme chagire yangmena lupo di tsangma di lupo chenta yongirwe kandes 다 되네. 제어된 내가 쳐버려. 간다. Nyenka. 제어된 개 쳐버려. Esta pregunta es muy 제어된 importante. 개 쳐버려. Esta pregunta es muy importante, dice 제어된 Geshe. 셈 내가 쳐버려. 오늘 제어 뺀 내가 쳐버려. 다운송. 제가 제어된 내가 좀 쉬. 약식 다운. Esta pregunta es muy buena. 뭐 비냐래. 오늘 다 사제디 사메라 카레스 두그레. 신은 제어 개 치면 쉬고 차. Sí, o sea, los agregados contaminados, ¿cómo se pasan a los agregados no contaminados? Esto es muy importante saberlo. 다 그때 두그레에서나 다다 뭐 라바치 샤바이나 전주 심바 소남 조남니 열어왔어. 전주 소남 조남니 열어왔어. 조남디 토남 토바이나 파바차나 조남디 파바차나 그 사제디 사미 몰티 그랬어. Lupodi. 류부디 Lupodi, 사미 몰티 그랬어. dice que en el momento en que se pasa, o sea, de los 5 caminos que hay de la acumulación, preparación y visión, o sea, en el momento que de la preparación, el camino de la preparación se pasa al camino de la visión, aquí es cuando los agregados automáticamente se cambian, se transforman. Kyurgeroa. 죽으러와. 딱 간데스 코 사제디 사명을 간데스 죽으시나? 이 죽어 뒤시 코 파바차오라 왔어. 코 파바토인다. 거절을 된놈 생기게. 돈이 무수도 싫어 깨봐인다. 뒤도기 사제디 사명을 깨봤다. Entonces es en el momento en que se convierte en un área, en el momento de que esta generación de la mente ha pasado a ser de convencional a última, aquí automáticamente se produce la transformación de los agregados contaminados a no ser contaminados. 어디다? 딱 아마디 계지 담보디 사제리 콩을 깨는데 주 가르쳐도 그 사제 주바르스 사민 주바르스나 된담 생기 간사 되게 된담 생기 무수도 싫어 깨는데 상바 거기 부부디 사민 뭐 ¿Qué tampodi? ¿Qué tampo? 계지 담보디 사제 계지 이버디 사민 차버려. Es como, o sea, el primer momento de experimentar la sabiduría que realiza la vacuidad y que se genera automáticamente la generación última de la mente, entonces será ya esto será el primer momento, y el segundo momento aquí ya se han transformado los agregados. En el segundo momento. 어다 딘디 사제디 돈이 무수 뜻도베 싫어 길 깨는데 좀 뒤떡이 그 사제디 아니 사면을 뭘 줘버려 예스 Entonces es así, el primer momento en que uno experimenta, o sea, que realiza la sabiduría, que realiza la vacuidad. Bueno, sí, pues será el segundo momento, aquí es cuando se hace la transformación. Y esto está sucediendo en el continuo de la persona que está meditando, del meditador. Todo esto pasa dentro del continuo. Cuando en este continuo está la mente que realiza la vacuidad y luego la generación de la mente última, entonces en este segundo momento es cuando se transforman los agregados. Entonces esto estaría bien que lo pensáramos un poco, que lo analizáramos un poco. Eso sería
lo que corresponde al nirvana con resto y nirvana sin resto. Ale, di andi, ñañen le de pada. Chiparre. Es lo mismo. Esta pregunta también es muy buena, dice. Entonces hay o sea, lo que he dicho antes del conquistador, ¿vale? Entonces hay los oyentes. Entonces los oyentes, dentro del camino, o sea, de los oyentes, está el nirvana con residuos y el nirvana sin residuos. Y el conquistador, como ha realizado la vacuidad, entonces ha abandonado por completo las emociones aflictivas. Entonces el oyente, o sea, el nirvana con residuos del oyente, tiene los agregados contaminados. Pero el que Sakshi Pumpo, Tachopa, sulla chiuda yore, nientola Tachopa. Entonces el conquistador que tiene, que está en el nirvana con residuos, y nientola o de cavar, di nientorreba. Entonces, bueno, el conquistador, el oyente conquistador, tiene los agregados contaminados. Y luego, ¿cuándo va a tener los agregados no contaminados? Es cuando realice el nirvana sin residuos, que allí se va a producir el cambio de los agregados contaminados a no contaminados. O sea que una vez ha pasado al nirvana sin residuos, allí es cuando se le van a transformar los agregados. Pero aquí, o sea, aunque ya haya pasado al nirvana sin residuos, no se le puede decir que ha generado la mente última. Él ha pasado al nirvana sin residuos, pero estará en la tierra pura de la liberación que hablábamos antes. Y aquí no se habla de la generación de la mente última. Vale, entonces aquí la explicación de antes era en el Mahayana. Esta ha sido la explicación del Hinayana. Y en el Mahayana es lo que hemos explicado antes, de cuando pasa pues al camino de la visión.
Nyomongyo Mareva. Nyomoyo Mareva. Entonces, pues bueno, es así. O sea, que cuando ya ha pasado en el nirvana sin residuos, entonces él ya no tiene sufrimiento y sus agregados ya no son contaminados. Se han transformado. O sea, pero los dos han realizado lo que es la sabiduría que ha realizado la vacuidad. Pero como no hay bodhicitta, entonces el resultado es diferente. Entonces lo único que hace que uno pueda pasar del camino de la preparación al camino de la visión es el bodhicitta. Y es por eso que la bodhicitta tiene mucho poder. Tiene un gran poder. Y es por eso que necesitamos meditar en la vacuidad y meditar en la bodhicitta por igual. Y es por eso que si tienen los dos, la bodhicitta y la sabiduría que realiza la vacuidad, las dos juntas pueden llevarte directamente a la bodhidad. Es como un pájaro que vuela. Si le sacamos una ala, ¿a qué no puede volar? Sí, me he sentado demasiado europea. Gyatso de Naka. Gyatso Naka. Chadi. Entonces, es como, bueno, como es el ejemplo, pues esto del pájaro, cuando tiene las dos alas, puede volar muy lejos y muy alto. Cuando le falta una, no puede volar. Y es por eso que si tenemos estas dos, esta sabiduría y esta bodhicitta, podemos alcanzar la iluminación directamente. Una pregunta. ¿Podría explicar un poco sobre lo del autoconocedor, que parece ser que son los de la escuela del sutra, y qué diferencia habría entre tener en cuenta un autoconocedor o no? Tener en cuenta. O sea, ellos lo tienen en cuenta. Si no se tiene en cuenta, ¿qué diferencias hay o por qué ellos tienen el concepto de autoconocedor? Si lo puede explicar un poco. Entre la diferencia entre las dos escuelas, porque sí, una sí, la otra definirlo no. y ver un poco la diferencia. Di cognitiva di Ranring Monsum Yoreva, di Telgyurba di Gonzo di Kelengi Mareva, Dan Dodeba di Kelengi Reva, di Oni di che parcare yore, che si che lenna che parcare yore, che malenga che parcare yore. Digo, es que esto no es fácil, hay mucho que hablar. Yo te lo podría explicar de forma superficial, pero realmente es muy profundo. Te lo voy a explicar un poco superficialmente. Uma Telgyurpa. Entonces, pues ellos, o sea, la escuela consecuencialista, no
No lo acepta. No acepta la percepción principal directa autoconocedora. 다 러리 캐면 존재 가르스 주어레그와 우마 텐조 러리 캐는 존재 가르스 주어데 ¿Y por qué? ¿Por qué no la acepta? 다 우마 텐조 러리 고구 마레스 Ellos dicen que el autoconocedor no es necesario. 가이스나 시베 뇨 고구 마레스 거래 Porque la conciencia, ñonguimare, 뭐 시베 뇨 마레스 뇽기 마레스 ñonguimare, porque dice que la conciencia no se experimenta a sí misma. 뇨 고구 마레스 가이스나 잼바 여르바스 잼바 잼바 인자 러리 고구 마레 우마 텐조게 잼바 유바 인자 러리 고구 마레 럽다 porque como hay recuerdo, entonces no... Como hay recuerdo, entonces no hay un autoconocedor. Es como que dice que el autoconocedor se experimenta a sí mismo debido al recuerdo. Y entonces, como esto viene, el autoconocedor viene de un recuerdo, entonces no quieren aceptarlo. O sea, dicen que no es una conciencia. Entonces no es necesario decir que hay un autoconocedor cuando solo es un recuerdo de la misma conciencia que ha experimentado en un pasado. Entonces aquí hay mucho debate entre Umarrankyupa dan Umaterkyuparwa, Umarrankyupa Kielengirre. Bueno, vale, entonces la escuela prasánica está dividida en dos, los consecuenciales y la sautántrica. Entonces, la svatántrica. Entonces, la svatántrica sí que lo acepta, pero ellos no, los consecuencialistas. En fin, consecuencialistas no lo aceptan. Entonces hay muchos debates entre estas dos escuelas y también la sautántrica, que es la escuela de Sutra. Hay mucho debate. Entonces es lo mismo, o sea, dicen que, por ejemplo, si tú experimentas el color, como en tu conciencia has experimentado el color azul ya en el pasado, entonces el que puedas experimentar ahora es un concepto, es un recuerdo de la misma conciencia. Entonces por eso no pueden aceptar que hay un autoconocedor.
rari yamares. Omo tenjo lora rari yamas, jamba yares. Ta konazo jamba jingma rari gugri. Entonces las otras dos escuelas dicen que no, que esto es autoconocedor, que no es recuerdo, que es la conciencia experimentándose a sí misma. Y esta es la diferencia. Y aquí hay el debate. Entonces, bueno, es por eso que es muy complicado, o sea, es un tema un poco... Pero lo importante aquí es que sepas que la escuela madhyamika entonces, o sea, no lo acepta debido a que dice que hay una memoria, que hay memoria. Y es por eso que no lo acepta. Esto es lo importante a saber. Esta es una razón. Entonces hay otra razón. Pero lo que sí dicen es que la lo que sí dicen es que la misma conciencia se puede realizar a sí misma. Y en cambio la svástica dice que no se puede realizar a sí misma. Perdona, es la escuela svátántrica. Perdona. Svátántrica. Entonces lo que dice la svátántrica es que necesita el autoconocedor para realizarse a sí misma. Entonces, y esta es la segunda razón, y aquí también hay mucho debate. ¿Cuál es la definición del perceptor principal directo? Es un conocedor nuevo, indiscutible, inequívoco, que está libre de conceptos. Esta es la definición del perceptor principal directo. Y cuando dice un nuevo conocedor, ¿qué quiere decir? Y como es nuevo, entonces por eso dicen que el perceptor subsecuente no es perceptor principal. Entonces el perceptor subsecuente no observa un objeto como nuevo. Y es por eso que el perceptor subsecuente es el que realiza lo que ya ha realizado una anterior conciencia. Y como ha realizado lo que otro ya ha realizado, es por eso que no es nuevo, y es por eso que no es perceptor principal.
이제 제시처럼 니들 참아 어디 나오지? Vale, tampoco... tampoco nieto. 치스처럼 또 이제 선바. Entonces es como, por ejemplo, Geshe-la mirando el reloj, pues lo realiza porque lo tiene, o sea, lo ve, lo percibe directamente. Entonces después de él vengo yo a realizar, o sea, vengo yo. Entonces yo es como que lo realizo segunda. Y al ser segunda, entonces ya no soy perceptor principal. Él sí ha sido el perceptor principal directo, porque es el que lo ha visto primero. ¿Vale? Es así. Es así como se entiende. Normalmente nosotros el perceptor principal directo es que tú ves una cosa y en el momento que la ves la estás percibiendo directamente y él sí ve la misma después, pero para él también es nueva. Lo que pasa es que representa que es en la misma conciencia. No son dos conciencias diferentes. O sea, tampoco Nanzo Nicha Shepa Roa y Netampo Shekeran Tampo To Kechik Nipa Nanto Kechik Tampo Dan Kechik Nipa. Él representa que es el primer momento y yo sería el segundo momento de la misma conciencia. Sí, o sea, que es el primer momento es o sea, el primer momento es el perceptor directo principal y el segundo momento es el perceptor subsecuente. Y es el perceptor directo subsecuente. O sea, que también será directo el segundo. Y como no es nuevo, entonces es por eso, como no es un conocedor nuevo, es por eso que no se le llama perceptor principal, porque no lo percibo, no ha sido el primero en percibirlo. Y luego entonces, o sea, como dice que o sea, lo que es Tsema, lo que es el perceptor principal, dice que es un conocedor nuevo, ¿vale? Que ya hemos visto el qué, indiscutible. Y al ser indiscutible o incuestionable, entonces es por eso que no es una suposición correcta. Es por eso que la suposición correcta no es un perceptor principal. Exacto, es cuando decimos que es indiscutible, incuestionable, quiere decir que hemos realizado el objeto. Cuando no es incuestionable, no lo hemos realizado. Y es por eso dice que es una suposición. La suposición correcta no es un perceptor principal. Cuando decimos incuestionable, quiere decir que es verdad, es verdadero. Cuando no es incuestionable, o cuando es cuestionable, quiere decir que no es verdadero. Entonces el perceptor subsecuente es cuestionable y es por eso que es mentira. Y el perceptor principal es incuestionable y es por eso que es verdad.
Chemaimba. 세마님바 마레로 Dicho. 리파 사투 밀루에 리파 로로바 리파 시베 원부 수제바 세마님 마레로 미 원부 수제 네나 원부 수제 여러와 원부 수제디 리파 세디게 아니 고 수레 리파 마레시고 데 세마 마레로 Di... 미와 Care, di ripa. 리파 세데리 라지고 리가 리파 세데 시바스 cosa. Di iche dan tema. Care, di... 데 로사스 리파 세디게 리파 세디게 가르 세마니 뭐죠 원부 수제바디 세마 마레 Cuando decimos que del conocedor, o sea, el conocedor, cuando hablamos de el conocedor que decimos, no se refiere al órgano de la forma. 일로라 Di sukmare. 말했어가 로 Sukwang. 리바 시바 뛴줄 Mente, con cognición o conocimiento y conciencia son lo mismo, 어디 로 son sinónimos. 리바 시바 치바레 간로는 치바레 제다 뭐뭐 수제 노로 미고 뭐뭐 수제 바티 시바 말했어 리바스 Vale, entonces lo que es el sentido del ojo, por ejemplo, o de la forma, no es una conciencia, no es un conocedor, 코 수레스 es una forma. 수다 시만 가와레스 Y forma y conciencia son opuestos. 수 시바 니미디지 수 가와레다 수다 시바 뒤로냐 지디 여마레 가가냐레 내가 디브레 사서 제가 세메 체닝 순도 사투 밀루 리바 세디게 소지도가 제시 이지 원부 수제바 손디 세마 말에 이러다 세마 말에스 Entonces, al decir, en la definición del perceptor principal directo, al decir que es un conocedor o bien una conciencia nueva, indiscutible e indiscutible, entonces es por eso que el perceptor subsecuente, la suposición correcta y el sentido de la forma no son perceptores principales. 그 세마 말에 뜻은 세마 말에스 하고서 다 되지 야 되네 제바 다 세마 이거 제바라 봐 무슨 세마 로사서 다 제바 세마 Ahora vamos a hablar del perceptor inferencial. 여기 뒤올려서 제바 세마 가봐야를 넣어서 아주 좋으시다 임마 Alguien lo ha preguntado, ¿verdad? Sobre el perceptor inferencial. 다 Tío, hablamos. 넣으면서 Tío, 지금 넣어서 다 제바 세마 세디 제바 세마 세디 당고를 제바 세마서 똑바레스 무슨 말에 똑바레지 Entonces, el perceptor inferencial es conceptual. El perceptor inferencial es conceptual. 제바 세마서디 똑바레스 로서서 다 제바 세마서디 준제라 때네 준제 상로다네 아니 뭐스케지 다 때네 삭케지레스 Entonces surge, ¿cómo surge el perceptor inferencial? Surge a través de un fenómeno oculto. 다 베나다 디레이버로 달레 제바데레 제바 세마데레 숨 누레스 Hay tres divisiones. 다 제바 세마서다 가서 아니 무도그 제바 제베 제바 이지기 제바 숨기레스 Entonces hay tres divisiones. El pensamiento o inferencia que cree. El segundo es inferencia por prestigio o renombre. Y el tercero es inferencia por el poder del hecho. Entonces este fenómeno oculto puede ser
o muy, muy profundo, o sea, muy oculto o menos oculto, o un poco oculto. El poco oculto podría ser pues el vacío del no-yo, la impermanencia del sonido, etc. La vida pasada y la siguiente. Todos estos es un fenómeno oculto, poco oculto. Entonces, o sea, y todos surgen debido a un objeto de comprensión, a un signo, o una señal. Entonces, en un principio, o sea, por ejemplo, para realizar la impermanencia del sentido, en un principio no lo podemos realizar de forma directa. Impermanencia de por sí ya es un fenómeno poco oculto. Entonces, como o sea, la impermanencia es un fenómeno oculto, la impermanencia del sonido también es un fenómeno oculto. Pero poco oculto. Y es por eso que se dice que la impermanencia del sonido es un fenómeno poco oculto. Entonces, ¿y quién va a realizar este objeto? Lo van a realizar los dos siguientes. No, lo va a realizar el último, la inferencia por el poder del hecho. ¿Qué es lo que realiza este último, la inferencia por el poder del hecho? Es el que realiza que el sonido es impermanente, el que realiza la vacuidad del yo, etc. Entonces, la primera división, que es el pensamiento inferencial que cree, este va a realizar su objeto. El objeto que realiza es el fenómeno muy oculto. Es muy sutil, este fenómeno muy oculto es muy sutil. Las transmisiones, por ejemplo, por ejemplo, la transmisión de las enseñanzas de Buda, la transmisión en sí. Otro ejemplo sería otro también sería como cuando si ahora en esta vida nosotros practicamos la generosidad y damos dinero, posesiones, etc. Esto será la causa y el resultado será el nosotros tener posesiones o en esta vida o en vidas futuras. Como resultado.
지금 아주 땅바이나 되게 기회 제부터 마오나 깨워 거뒤 아주 런지든 중물에 있으면 깨졌지나 다들 고주 셔버렸어. Entonces, es como, por ejemplo, si nosotros ahora empezáramos, o sea, lo diéramos todo, posesiones, cuerpo, etc. Entonces, o sea, si nosotros ahora nos preguntamos, vale, ¿y esto sería la causa para que luego en un futuro yo también tenga posesiones? O sea, me surja a mí, o sea, que el resultado sea que yo tenga posesiones. Entonces, esto, o sea, este resultado es muy oculto. El resultado será, pero es oculto, es muy oculto. O cuando, por ejemplo, el Buda dio la transmisión de sus enseñanzas y surge la fe. Iche deba. No es fe, sería creencia. Cuando el Buda daba enseñando, o sea, daban las enseñanzas que nosotros tengamos una creencia, entonces esta creencia. Y bueno, y todo esto son fenómenos muy ocultos, porque si por ejemplo nosotros nos preguntamos, vale, yo ahora he practicado la generosidad, lo he dado todo, ¿cuándo voy a recibir estos resultados? Dice que solo un Buda puede decirte esto. Entonces, solo un Buda te podría decir, pues mira, no en esta, ni en la siguiente, ni en la siguiente. En la cuarta vida vas a tener tú el resultado de estas acciones. Entonces, solo puede decirnos el tiempo, cuándo y el sitio donde. O sea, a lo mejor nos puede decir, pues bueno, si vas a nacer en el Tíbet o vas a nacer en Europa, o etcétera. O sea, el lugar, el tiempo, solo un Buda te lo puede decir. Sí, entonces, pues bueno, el lugar es eso, o sea, que puede uno nacer en el Tíbet como un tibetano o bien aquí como un occidental. Y si entonces, bueno, eso, que el Buda puede decirnos si vamos a nacer aquí en Europa o en el Tíbet o donde sea. Nos puede decir, este es el lugar donde vas a nacer y aquí es donde tú vas a tener los resultados de tu generosidad. Entonces, que es el pensamiento inferencial que cree, su objeto es el
El fenómeno muy oculto es el que realiza. Entonces el fenómeno muy oculto es el que, o sea, el pensamiento inferencial que cree es el que realiza el fenómeno muy oculto como objeto, como su objeto. Y y el objeto y el fenómeno poco oculto lo realizan los siguientes dos, que es la inferencia por prestigio o renombre o la inferencia por el poder del hecho. Entonces en nuestro continuo va a surgir el preceptor inferencial y surge en el tercero, en la tercera división, en la inferencia por el poder del hecho. ¿Hay preguntas? Yo quisiera, si nos puede explicar un poquito el perceptor principal directo de la mente, el mental. To ce si del ce capto di ingong di tsema la yewa ingong di del ce chiaronan. Sanin. Vale, dice que lo va a explicar mañana. Hasta mañana. Sí. Muy bien. Muy bien. Gracias. Sí, entonces venga. Ah, es muy tarde.